Buenos días, compañeros, compañeras. Soy Rodrigo Barahona, responsable de la unidad de monitoreo y evaluación del Departamento de Campañas de Oxfam Intermón. Me hubiera encantado estar con ustedes hoy, pero me ha sido imposible por motivos personales. Así que en los 7 minutos que me han dado intentaré transmitir algunas claves. Seguro que ya habéis hablado de esto y seguiréis dándole vueltas a lo largo de la escuela, de este taller de la Escuela de Influencia, pero me interesaba compartirles algunas pistas, algunos aprendizajes, algunos elementos que a lo largo del tiempo hemos ido adquiriendo. El primer elemento, y seguro que ya ha salido hasta en esta primera parte de la mañana, es objetivos claros. Si no tenemos objetivos claros, si describimos las cosas como solemos describirlas en las campañas, que es sensibilizar a la ciudadanía, cambiar los términos del debate, movilizar, influir en políticas públicas, mientras nos quedemos en ese nivel de objetivos, no seremos capaces realmente de aterrizar cosas concretas que sean no solo evaluables, sino que también puedan dirigir muy bien el tipo de acciones y de estrategias que definimos. Si queremos un cambio concreto, haremos acciones para provocar ese cambio concreto. Pero si decimos vamos a cambiar las actitudes, podemos hacer casi cualquier cosa que se nos ocurra, porque al fin y al cabo, si no definimos qué actitud, si no definimos qué cosa queremos cambiar, estaremos moviéndonos, digamos, en el ámbito de lo abstracto y no será fácil ni de evaluar, ni de aprender, ni siquiera de definir las estrategias para generar los cambios. Comparar y aprender. Muchas veces diremos, sí, bueno, podemos generar datos, podemos tener los objetivos, pero ¿cómo sabemos si esto es bueno o malo? En el ámbito digital, al menos nos podemos comparar con nosotros mismos, ¿no? Y aquí os presento 2 casos o 2 ejercicios que hemos hecho sobre cómo, si establecemos una media del tipo de interacciones, del alcance que tenemos con nuestros posts en Facebook o en Twitter, por ejemplo, y luego, a partir de los mensajes específicos de los posts de una campaña, vemos qué desempeño tienen, simplemente comparándonos entre datos de nosotros mismos, la media de respuesta con la respuesta que estamos obteniendo con unas acciones concretas o con unos posts concretos, ya tendremos un elemento de aprendizaje. Podemos ver qué mensajes están con un mejor desempeño, qué mensajes están con un desempeño más bajo que la media, y podremos empezar a aprender qué elementos son los que están haciendo que están dando ese mejor desempeño para algunos de los posts. Otra clave es comparar entre distintas cosas que hacemos, ¿no? Nosotros tenemos una media de engagement a partir de los distintos temas que hacemos, y luego intentamos ver cómo se comportan los distintos temas, y esto nos dio una perspectiva bastante interesante, porque nos dimos cuenta que temas de los que hablamos mucho o poco generan distintos niveles de engagement, o también el tono en el que hablamos de ellos. Entonces esto nos dio una perspectiva de decir, sí que es cierto que tenemos una media y que podría ser una media bastante buena, pero cuando vamos al detalle de los temas nos damos cuenta, y esto nos ha planteado dudas de decir, es que debemos de dejar de hablar de estos temas, o a lo mejor al contrario, es que debemos de hablar más de estos temas y cambiar el tono en el que hablamos para generar niveles de engagement más o menos parecidos. Muchas veces desde nuestras campañas hacemos muchas suposiciones, ¿no? Y una de las claves es, no lo supongas, pruébalo. Y esta es una de las cosas que se puede hacer, o uno de los ejemplos es tan sencillo como probar distintas webs, distintas landings. Nosotros tuvimos una experiencia en la que estábamos dudando mucho si poner un vídeo en la portada de la web o no ponerlo, y llegamos a la conclusión de ¿por qué vamos a tomar la decisión en frío? Estuvimos leyendo si era mejor con esto, había datos que decían que sí, si era mejor con lo otro, pues también habían datos que decían que esto era lo mejor. Probemos, hicimos un test A/B y estuvimos durante un tiempo mostrando aleatoriamente estas distintas versiones, y nos dimos cuenta que la diferencia no era tan significativa, pero al menos pudimos probar que había una diferencia, y a partir de ese momento nuestras decisiones estaban tomadas, digamos, o nuestras decisiones estaban basadas en evidencia, porque teníamos una prueba que nos demostraba que un formato de página generaba una mejor conversión que otra, y esta es una cosa que solo puedes hacer si lo pruebas. He mencionado varias veces la palabra engagement, y la palabra engagement en redes sociales o en campañas digitales se podría traducir como participar, como implicar, como de distintas maneras, pero al fin y al cabo es enganchar a la gente con lo que hacemos. Usualmente hablamos, o muchas veces cuando hablamos de redes sociales, nos quedamos en los grandes números, ¿no? El alcance, llegamos a tantas personas. Eso cada vez más en redes sociales se considera como un indicador muy poco fiable, y se intenta poner este alcance que hemos tenido en relación a otras cosas.
Y uno de los aprendizajes es mucho mejor hablar de ratios que de números brutos, porque los números brutos, pues al fin y al cabo, dependen un poco también, están como muy asociados a nuestra propia capacidad. En la medida en que empezamos a utilizar ratios, nos podemos comparar con otros, podemos establecer claves como de comparación más constantes, ¿no? Y aquí os pongo algunos de los elementos que podemos considerar como ratios de engagement específicas, ¿no? Si dividimos los likes dentro del alcance de un post o los favoritos dentro del alcance de un tweet, tendremos lo que se llama, ¿no?, la ratio de aplauso o la ratio de afinidad con nuestros contenidos. Si lo hacemos lo mismo pero con los shares o con retweets, tendremos la ratio de amplificación. Si lo hacemos con los clics, tenemos la ratio de intención de acción. Todavía no es acción, sino que es una intención de acción. Si lo hacemos lo mismo con los comentarios o con los replies, tendremos la ratio de conversación. O sea, hay muchas ratios y aparte de estas podríamos sacar otros. La suma de todos estos nos daría la ratio de engagement en global, pero al fin y al cabo es intentar esto nos da una proporción de todos a quienes llegamos, cuántos de a quienes llegamos están generando, se están enganchando a nuestros contenidos de una manera u otra, ¿no? Esto es lo que llamamos el engagement dentro de las redes sociales, y el elemento más interesante quizá del engagement es cuando logramos que las personas salgan de esa red social y vayan a firmar, a donar, a hacer una acción de presión directa, digamos así, o incluso afiliarse, darse de alta en un boletín o este tipo de cosas. Este es un elemento que hay que tener en cuenta. En algunas ocasiones el engagement también se puede entender como a cuántos públicos nuevos estamos llegando, a cuántos públicos nuevos estamos enganchando. Y esta es una característica, porque a veces en las actividades que hacemos o las campañas que hacemos muchas veces desde el sector social o desde las ONGs, a veces no salimos de nuestro círculo, ¿no? Somos los mismos que estamos en todos los temas, somos los mismos que estamos sensibilizados. Entonces, hacer a veces un foco en cuánta de la gente que está participando o a quienes estás llegando son nuevos, que no eran digamos antes de tu círculo, es interesante para saber si estás logrando ir más allá de tu clásico sector, ¿no? Otro elemento también interesante en el engagement es en Twitter se suele confiar mucho, ¿no?, en el número de tweets, pero si distinguimos entre los que son retweets y los que son tweets propios, es muy interesante porque el hacer un tweet propio supone que conoces los contenidos, que estás un poco más implicado, ¿no? Un RT al fin y al cabo es un clic. Un tweet propio es elaborarlo, pensarlo, y entonces a veces también para evaluar cómo ha sido el engagement en una acción en Twitter, solemos distinguir entre lo que son tweets y los retweets, porque los tweets, ya os digo, que supuestamente dan una perspectiva como más realista del grado de implicación de la gente, de las personas. Hay una cosa que no siempre tenemos tiempo de hacer, pero que es clave, que es muchas veces no solo evalúa tus datos, evalúa lo que quería lograr, sino que a veces date un momentito para explorar, ¿no? En una campaña estábamos sacando nuestros indicadores y una vez dijimos, vamos a ver desde dónde nos ve la gente, y nos dimos cuenta que el 69% nos estaba viendo desde móviles y el 8% desde tablet, y eso nos hizo replantearnos por lo menos algunas partes de la estrategia y pensar en contenidos mucho más rápidos, en cosas mucho más visuales, porque al fin y al cabo las está viendo la gente mientras va por la calle y mientras va en el tren, con lo cual a veces explorar, salir de lo que quieres evaluar y ver algún otro dato simplemente por experimentar cosas puede ser crucial. Uno de los elementos también interesantes cuando estás haciendo evaluaciones, no te pierdas en las partes, a veces tienes que ir al todo. O no te pierdas en el corto plazo, en las acciones puntuales, y a veces también mira el largo plazo. Y este es solamente un ejemplo, ¿no?, de cómo, para explicitar esto, había una cuenta que hacía acciones específicas para aumentar sus seguidores, ¿no? Y efectivamente, cuando hacía estas acciones lo lograba, son los puntos verdes, y de hecho, si solo miramos los puntos verdes, lo lograba bastante bien, había un crecimiento bastante interesante en el número de seguidores, pero lo que no nos dábamos cuenta, si solo mirábamos esa parte, es que después de estas acciones había una caída, ¿no? ¿Qué pasaba? Que la forma de vincular, la forma de generar nuevos seguidores era: síguenos y puedes participar en un concurso, o síguenos y puedes participar en una rifa. Claro, pues la gente se apuntaba y al día siguiente de la rifa se borraba, ¿no? Entonces,
el darnos cuenta de esto en una perspectiva más de largo plazo que solamente las acciones puntuales nos ayudó a ir corrigiendo la tendencia. Si veis, la tendencia se fue corrigiendo un poco, no totalmente, pero sí por lo menos se generó una estrategia para no solo vincular a la gente a un concurso, sino que también ofrecerle alguna ganancia después del concurso para que no se dieran de baja. Esto me han dado 7 minutos, podría hablar mucho más, porque al fin y al cabo evaluar, aprender, tiene que ver o necesita invertir tiempo. A veces es media hora a la semana, a veces es simplemente resérvate una sesión de evaluación cuando termines una campaña, o resérvate un momento para reflexionar, para revisar algunas cosas a los 2 días que has lanzado una campaña. Pero si no reservas el tiempo, si no dedicas un poco de esfuerzo a ver los datos, ver qué estás generando, ver si estás logrando tus objetivos, será difícil que puedas aprender. Y esa es la clave, aprender para mejorar nuestras acciones. Gracias, mucho ánimo, disfrutar de esta experiencia y ojalá que nos veamos a la próxima.